Segunda de Reyes. La clase pasada terminaron con el capítulo 22 de Primera de Reyes, ¿verdad? Y la historia ahí en Segunda de Reyes, en el versículo 1 del capítulo 1 podemos ver, nos ayuda, ¿verdad?, para saber exactamente en qué parte del tiempo estamos. Segunda de Reyes, capítulo 1. Vemos que dice, después de la muerte de Acab, ¿verdad? No estuve aquí en la clase pasada, ¿verdad?, pero imagino que terminaron el capítulo con la muerte de Acab, ¿verdad? Fue lo más sobresaliente, fue la muerte del rey Acab. Obviamente, su hijo tomó el trono. Continúa, ¿verdad? Solamente un bosquejo general de Segunda de Reyes, lo van a estar viendo a través de los capítulos. Va a relatar la historia del declive de ambos reinos, ¿verdad? Ya en los primeros capítulos de Primera de Reyes vimos la división, ¿verdad? Como era un reino unido bajo Saúl, bajo David, bajo Salomón. Se acabaron esos reyes, ¿verdad? Entraron reyes que no servían para nada. Se dividió el reino, Israel en el norte, Judá en el sur, y vimos, ¿verdad?, algunas cosas, algunos reyes más que nada enfocados en el reino de Israel, en esos reyes, ¿verdad?, que veíamos rey malo tras malo, tras malo, tras malo. Y vamos a continuar en Segunda de Reyes, pero ahora sí, ya como de la mitad hacia el final, vamos a ver un poco más de los reyes de Judá, pero vamos a ver que a final de cuentas ambos reinos caen. Aunque Judá duró un poco más, ¿verdad?, porque de tiempo en tiempo asumían el trono reyes buenos. Su mensaje central es claro en Segunda de Reyes: la infidelidad a Dios trae consecuencias, ¿verdad? Desde un principio, desde los primeros reyes que tomaron las riendas de los dos reinos, ¿verdad?, tanto a Roboam como a Jeroboam, Dios, ¿verdad?, les dio dos elecciones, ¿verdad? Me sirven a mí y su reino va a continuar, o me desobedecen y van a ser destruidos. Y efectivamente, así como Dios lo dijo, así sucedió, ¿verdad? Es fiel a su palabra. Dios es justo, pero también es paciente, ¿verdad? Esos reyes que adoptaron todos estos dioses paganos, ¿verdad?, que introdujeron la idolatría al pueblo de Israel, ¿verdad? No que el pueblo se hubiera resistido mucho, ¿verdad? El pueblo aceptaron todos esos dioses paganos, todas esas prácticas paganas, y aún así, ¿verdad?, Dios es paciente. Vamos a ver desde el inicio de Segunda de Reyes, ¿verdad?, vamos a ver un poco de Elías, pero vamos ahora a ver al profeta Eliseo, ¿verdad?, que toma el lugar de Elías, y vamos a ver cómo Dios sigue hablando a su pueblo, hablando arrepentimiento, dando advertencias, ¿verdad?, llamando al pueblo: regresen a mí, si no van a ser destruidos. El punto es que Dios no se olvida de ellos, ¿verdad? Aunque ellos se olvidaron de Dios, ellos se olvidaron de su pacto, al igual que en el tiempo de los jueces, Dios no se olvida de ellos. Aunque ellos se olvidaron de Dios, Él no se olvida de ellos. También muestra, ¿verdad?, Segunda de Reyes, que ningún reino puede sostenerse sin fidelidad a Dios. Es lo que estaba diciendo, ¿verdad? Muy marcado, muy obvio en el reino del norte, ¿verdad?, en Israel, donde yo no recuerdo ni un solo rey bueno, ¿verdad? Malo. Fueron destruidos, llevados cautivos por Asiria. En Judá hubo algunos reyes buenos, uno o dos reyes muy buenos, aunque quizás no al grado de David, pero reyes muy buenos, que hicieron cosas muy buenas, pero que aún así murieron. Llegaron otros reyes malos, y a final de cuentas también Judá va a ser destruido al final del libro y llevados cautivos por Babilonia, cumpliéndose, ¿verdad?, las advertencias de Dios, cumpliéndose la sentencia de Dios. El libro nos recuerda que Dios exige obediencia basada en su palabra, ¿verdad? La palabra de Dios, no solamente en sus libros, en sus leyes. Recuerdo un rey específicamente de Judá, ¿verdad?, que ya llegaremos a esos capítulos, ¿verdad?, que buscando durante la reconstrucción del templo encuentra las leyes de Dios, ¿verdad?, que las habían
las habían perdido por mucho tiempo, pero escrito no solo en sus leyes, sino también hablado por medio de sus profetas, y exige obediencia a Dios. El liderazgo espiritual influye profundamente también en el pueblo. Es lo que mencionaba. Sí, los reyes eran los que tenían la autoridad sobre el pueblo, así que ellos, al adoptar estos dioses paganos, estas prácticas paganas, al olvidarse de Dios, obviamente eso influyó en todo el pueblo. Otra vez, no que el pueblo se resistió mucho, ¿verdad? Los profetas también hablaban al pueblo, no solamente al rey, pero obviamente el liderazgo, los reyes que tenían, ellos influyeron mucho en todo el reino. La adoración falsa siempre conduce a la ruina, ¿verdad? Lo vimos en Jueces, lo vemos ahora en todo Primera y Segunda de Reyes, lo vimos en Primera y Segunda de Samuel, ¿verdad? La idolatría conduce a la ruina. Y que Dios cumple sus promesas, ¿verdad? También eso nos recuerda el libro. Dios cumple sus promesas, lo vamos a ver muy marcado en este capítulo que vamos a estudiar en unos momentos, tanto de bendición como de juicio. Cuando Dios da una sentencia, se cumple esa sentencia. Y aunque el libro, ¿verdad?, termina con la caída de Jerusalén, la capital de Judá, también deja una nota de esperanza mostrando que Dios no ha abandonado su plan redentor, aunque sí, su pueblo lo desechó a él, se olvidó de sus pactos, quisieron hacer lo que quisieron hacer. Dios finalmente, después de darles muchas oportunidades, no quisieron, los dejó, los entregó a los reinos paganos, pero no abandona su plan redentor, ¿verdad? Su plan general para salvar a la humanidad, y la historia, ¿verdad?, apunta a la necesidad de un rey fiel y justo, algo que finalmente se cumple en Cristo. Pero bueno, solo es una introducción a Segunda de Reyes, lo que va a ser todo el libro. Y aquí está un pequeño bosquejo. ¿Verdad? En los capítulos 1 y 2 se va a ver, ¿verdad?, la transición profética de Elías a Eliseo. Como decía, Elías lo vamos a ver aquí ahorita en el capítulo 1, pero ya rápidamente vamos a ver que ya se acabó la historia de Elías, ¿verdad? Va a medio Eliseo, y vamos a ver algunos capítulos 3 al 8, vamos a ver el ministerio de Eliseo en Israel, las naciones, así como vimos a Elías en Primera de Reyes. Aunque se está enfocando en los reyes, vimos que varios capítulos se enfocaban mucho en Elías, ¿verdad? Va a ser lo mismo con Eliseo, los capítulos 3 al 8, la corrupción de los reinos y el juicio de Dios, capítulos 9 al 17. Vamos a ver, como decía, en Israel, rey malo tras malo tras malo tras malo. En Judá, bueno, malo, bueno, bueno, malo. Vamos a ver por lo menos algunos buenos, pero aún así reyes malos que van a llevarlos a la destrucción. Capítulos 18 al 23, las últimas oportunidades antes del cautiverio, ¿verdad?, para Judá. Se levantó un rey muy bueno en esos capítulos que logró algo, pero se acabó él, cometió sus errores, ¿verdad? Aún esos reyes buenos no fueron sin fallas, ¿verdad? Aún ellos tuvieron sus fallas y terminó siendo destruida Judá, y la caída final de Judá, ¿verdad?, de Jerusalén, capítulos 24 al 25. Solamente un pequeño bosquejo general de lo que vamos a estudiar en Segunda de Reyes. Ahora sí, capítulo 1. Antes de entrar, creo que sí. Terminando el capítulo 22 con la muerte de Acab, sube al reino su hijo Ocosías. Nomás el capítulo 1 no va a durar mucho. Pero básicamente, ¿verdad?, Ocosías, estamos viendo en ese tiempo, también se menciona en el capítulo 1, capítulo 2 y 3 también se menciona, pero entra Ocosías cuando están aquí Josafat reinando en Judá, ¿verdad? No están así, pueden ver los años arriba, bueno, a lo mejor no alcanzan a ver, pero vamos a estar hablando de Ocosías, porque acaba de morir su papá, y ahora él es rey sobre el reino del norte de Israel. Vamos a leer versículos 1 y 2. Empezamos aquí, sí, contigo. Dice, después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel,
Y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tiene en Samaria. Y estando enfermo, envió mensajeros y les dijo: id y consultad a Baal-Zebub, dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad. Luego, ¿verdad? Se nos relatan varias cosas. Para empezar, se nos dice otra vez, después de la muerte de Acab, ¿verdad? Justo después, obviamente, su hijo tomó el reino, Ocosías. Y lo primero que vemos, ¿verdad? Después de que muere Acab, es que Moab se rebela contra Israel. Recordamos en 2 de Samuel capítulo 8 versículo 2, ese lo leo yo rápido. 2 de Samuel capítulo 8 versículo 2 dice: también derrotó a Moab y los midió con cordel, haciéndolos tenderse en tierra. Midió 2 cordeles para darles muerte y 1 cordel entero para dejarlos vivos. Y los moabitas fueron siervos de David, trayéndole tributo, ¿verdad? David, siendo un rey muy bueno, y un hombre de guerra, un general de guerra, él derrotó a Moab, él los sometió y los puso bajo tributo, ¿verdad? Eran siervos de Israel en el tiempo de David. David tenía un gran poderío. Ya vamos viendo cómo van cambiando las cosas, ¿verdad? Llegamos varias generaciones después, muere Acab, y ahora ya se voltearon las cosas, ¿verdad? Ya ahora se rebeló, vio Moab la oportunidad de rebelarse contra Israel, dijeron: suficiente, ya no vamos a ser siervos de Israel, nos rebelamos. Y lo interesante, aparte de ver esa debilidad del reino de Israel, ¿verdad? A diferencia de con David, es quién era el rey en este tiempo de Moab, ¿verdad? Aquí no se menciona, pero en el capítulo 3 se menciona el nombre, ¿verdad? El rey Mesa de Moab. En sí, él no es importante. Lo importante es esto. Tenía que meter algo de arqueología aquí. Está perfecto. Este rey Mesa, ¿verdad? Como dijo, él no importa. Lo que importa es lo que dejó grabado él en un artefacto, ¿verdad? En una piedra, un monumento. Él relató, ¿verdad? De sus peleas contra Israel, ¿verdad? De sus victorias, ¿verdad? Al igual que muchos otros reyes de Asiria y también de Egipto, como el rey Sisa, que leímos de él en Primera de Reyes. Pero relataban sus campañas, ¿verdad? Cuando pelearon, sus victorias, mis logros, yo hice esto y le gané a tal y tal y tal y tal. Lo relevante, como dije, no es él. Lo relevante es cómo esos artefactos, ¿verdad? Encontrados por la arqueología mencionan a Israel, mencionan a Judá, mencionan a Dios, Yahweh, ¿verdad? Y mencionan también la casa de David. Mencionan la inscripción o la frase la casa de David, ¿verdad? Cosa que no hay muchos artefactos que mencionan a David por nombre, por eso muchos negaban su existencia y la veracidad del texto bíblico. El punto es, ¿verdad? Reyes paganos, ¿verdad? Como el rey Mesa, que no son tan importantes, ¿verdad? Pero reyes paganos que solamente buscaban honrarse a sí mismos, ¿verdad? Registrando, guardando los récords de sus victorias, y ellos querían ensalzarse, ¿verdad? Grabando en monumentos, en paredes de sus logros, pero que Dios usó, ¿verdad? A esos reyes paganos, ¿verdad? Y su soberbia para preservar evidencia de la veracidad de la Biblia. Solamente un pequeño, ¿verdad? Dato. Pero como decía, ¿verdad? David había sujetado a los moabitas, continuó hasta la muerte de Acab, luego se rebela Moab en contra de Israel. Y se menciona, ¿verdad? Como decía, en el capítulo 3 vamos a leer un poco más de esa rebelión. Y esa rebelión demuestra que eran débiles, ¿verdad? Bajo estos reyes, esos reinos eran débiles políticamente y también espiritualmente. Cuando un liderazgo, ¿verdad?, es infiel a Dios, el reino se debilita, ¿verdad? Los reinos de David, tanto de David como de Salomón, por lo menos los primeros años de Salomón,
eran fuertes porque servían a Dios, ¿verdad? Porque eran obedientes a Dios, porque era Dios el que les daba las victorias y el que los hacía prosperar. Estos reyes no son obedientes a Dios, por lo menos no en el reino del norte de Israel, y se demuestra por medio de esa debilidad política. Bueno, nos relata en el versículo 2 que se cayó el rey por la ventana. No sé cómo se cayó por la ventana, pero se cayó por la ventana, se enfermó, no, obviamente, quién sabe qué tan alto estaba, el caso es que se enfermó, quedó gravemente herido, y ahí es el momento, ¿verdad?, en la vida de Ocosías, donde se encuentra con una decisión, ¿verdad? ¿En quién voy a poner mi fe? ¿Verdad? ¿En quién voy a poner mi fe? ¿En quién voy a confiar para ver si puedo ser sanado? Para ver si alguien me puede ayudar. Y trató de consultar, ¿verdad? Pero no vemos mención de Dios. No vemos mención de Jehová, no vemos que a Ocosías le pasó por la mente consultar a Dios, sino que quiso consultar a Baal-Zebub. ¿Quién más hizo eso? Que en vez de consultar a Dios, consultó a profetas o dioses paganos. Recientemente. Otro juicio, básicamente no. Acabamos de casi leer esto. Acab, sí, ahí en los últimos capítulos, ¿verdad? No recuerdo si a lo mejor fue 22, donde literalmente va Josafat, rey de Judá, se juntan, discuten no consideran los sirios que querían atacarlos para quitarles la tierra que les habían quitado, y la consulta de Acab, o de él, fue traer a quién sabe cuántos profetas, ¿verdad?, para consultar a dioses paganos, para decir, a ver, ¿vamos a la guerra o no vamos a la guerra? Y es cuando dice Josafat, ¿verdad?, no hay un solo profeta de Dios, de Jehová, en toda la tierra de Israel para que tengamos que ir con profetas paganos. Y la razón de acá, ¿verdad?, que, bueno, pues que no me cae bien. Siempre hay uno, pero siempre me dice cosas malas y piensa lo peor de mí. Es lo mismo, ¿verdad? Nos sorprende, ¿no? Era su papá, aprendió bien de su papá. Son decisiones como estas, ¿verdad?, que hace a un liderazgo débil. Eran el reino supuestamente de Dios, ¿verdad?, pero o se trataba de tomar una decisión, de poner su fe en alguien, no ponían su fe en Dios, ponían su fe en dioses paganos, en profetas paganos, y obviamente lleva al reino de debilitarse. Y demuestra, ¿verdad?, habla mucho de nosotros en quién o en qué ponemos nuestra fe en momentos difíciles. Ocosías puso su fe en dioses paganos. Versículos 3 al 8. Lo tienes, 3 al 8. Dice, entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita diciendo, levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria, y diles, no hay Dios en Israel que vais a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón. Por tanto, así ha dicho Jehová, del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Cuando los mensajeros se volvieron al rey, él les dijo, ¿por qué os habéis vuelto? Ellos le respondieron, encontramos a un varón que nos dijo, id y volveos al rey que os envió, y decidle, así ha dicho Jehová, no hay Dios en Israel que tú envías a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón. Por tanto, del lecho en que estás no te levantarás, de cierto morirás. Entonces él les dijo, ¿cómo era aquel varón que encontrasteis y os dijo tales palabras? Y ellos le respondieron, un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos
con un cinturón de cuero. Entonces él dijo, es Elías Tisbita. Envía, ¿verdad? Ocosías a mensajeros a consultar a Baal Zebub. En él puso su fe, en ese dios pagano. Ok, vamos a buscar a los profetas o no sé qué, alguien que se comunique con Baal Zebub, ¿verdad? Para que me diga qué va a pasar conmigo. Iban en camino, se les aparece Elías, ¿verdad? Con un mensaje para el rey. Y la pregunta, como decía, muy parecida a la pregunta que hizo Josafat, ¿verdad? Que le hizo acá. Y vamos a verlo otra vez en el capítulo, no puedo decir capítulo 3, la misma pregunta, ¿verdad? Porque esa era una pregunta muy apropiada. ¿Acaso no hay Dios en Israel? ¿Acaso no hay un profeta de Dios en Israel para que tengamos que ir con dioses paganos? ¿Verdad? Es lo mismo, ¿verdad? Dios le dice a Elías, ve y eso, ve y pregúntales eso. ¿Acaso no hay Dios en Israel que tienen que ir con los dioses paganos? No era una para recibir información, ¿verdad? Era una pregunta retórica. Obviamente lo que estaba haciendo era acusar la idolatría del rey, ¿verdad? El rey puso a otro dios delante de Jehová. Fue un error tan grave, ¿verdad? Que la sentencia por medio de Elías fue que iba a morir. Por cuanto quisiste buscar a otro dios, vas a morir. De lo que estás enfermo, vas a morir. Después de recibir el mensaje, ¿verdad? Se fueron los mensajeros, le dieron el mensaje al rey. Y el rey pues pregunta, ¿verdad? ¿Por qué habéis regresado? A lo mejor no los estaba esperando tan pronto, ¿verdad? A lo mejor pues, todavía faltaba mucho camino. ¿Cómo regresaron tan pronto? Y le dieron el mensaje al rey. Y el rey, ¿verdad? Pregunta, bueno, ¿quién les dijo eso? ¿De dónde viene ese mensaje? Obviamente los mensajeros no sabían que era Elías, solamente lean la descripción, vean un hombre así, vestido así, así. Y Ocosías sí lo conocía, ¿verdad? Ocosías, en cuanto escuchó la descripción, rápidamente dijo, es Elías Tisbita. ¿Quién sabe? Me pongo a pensar si quizás desde el momento en que escuchó el mensaje, sin necesidad de la descripción, si ya tendría una idea de quién era, ¿verdad? Me dijo, ¿acaso no hay Dios en Israel? Y ciertamente morirás por esto y por lo otro, ¿verdad? No, un profeta pagano no creo que le hubiera dicho eso, pero bueno, Ocosías lo identificó después de que se lo describieron. Y después de que supo Ocosías que era Elías, ¿qué le había pasado por la mente a Ocosías, al rey? Ya después de que supo quién dio esa sentencia, ¿qué habrá pensado? ¿Qué habríamos pensado nosotros si estuviéramos en el lugar de Ocosías? Si sabemos que hemos hecho cosas malas, que hemos sido idólatras, y luego se nos dice algo de alguien que sabemos que habla por parte de Dios, ¿qué pasaría por nuestra mente? Suena algo similar como lo que habíamos visto en Primer Reyes, en el capítulo 22, cuando dice, a ver, déjame encontrarlo, dice en el versículo 18, en el capítulo 22, el rey Israel respondió a Josafat, aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Dios, Miqueas, hijo de Imla, mas yo le aborrezco porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Josafat dijo, no hable el rey así. Entonces, no sé, escucha similar como, no me gusta. Sí, pero parece la misma historia de padre e hijo.
Por eso preguntaba ahorita que si de verdad necesitaba Ocosías que le escribieran cómo era el varón. Imagino que pensaba, por lo que he visto, parece que piensa igual que Acab, y el momento que le profetizaron algo malo, es Elías. ¿Qué le habrá pasado por la mente al rey Ocosías? Bueno, muy probablemente al saber que era Elías dijo, va a pasar, me voy a morir. Este hombre y sus palabras vienen de parte de Dios. Las palabras de Dios siempre se cumplen. Me voy a morir. Es muy probable, ¿verdad?, que entró en shock porque sabía que Elías, aunque no era de su agrado, hablaba de parte de Dios. Algo que decir en cuanto hasta aquí, antes de continuar. Si no, continuamos versos 9 al 12. Aquí mira. 9 al 12. Entonces el rey envió a él un capitán de 50 con sus 50 hombres. Y este subió a él, y he aquí Elías estaba sentado en la cumbre del monte. Y le dijo, hombre de Dios, el rey dice, desciende. Respondió Elías y dijo el capitán de 50, si yo soy hombre de Dios, que descienda fuego del cielo y te consuma a ti y a tus 50. Entonces descendió fuego del cielo y lo consumió a él y a sus 50. De nuevo envió a él otro capitán de 50 con sus 50, que le habló y le dijo, hombre de Dios, así dice el rey, desciende inmediatamente. Y respondió Elías y les dijo, si yo soy hombre de Dios, que descienda fuego del cielo y te consuma a ti y a tus 50. Entonces el fuego de Dios descendió del cielo y lo consumió a él y a sus 50. ¿Era necesario enviar a tantas personas a traer a Elías? Pobres soldados, ¿no? Todos son muertos. El primer jefe, vea, que manda con sus 50 soldados, llega y pues solamente refleja la actitud y el comportamiento del rey, ¿verdad? Trae un mensaje del rey, es traer a Elías, y pero creo que dice desciende, ¿verdad? Hombre de Dios, el rey dice desciende, ¿verdad? Es una orden, desciende, orden del rey, vámonos. Elías, ¿verdad?, dice, si yo soy hombre de Dios, que descienda fuego del cielo y te consuma a ti y a tus 50. Efectivamente, descendió fuego del cielo, consumió al jefe y a los soldados de Ocosías, murieron ahí. Y pues, obviamente, como decía este primer jefe que envía a Ocosías, solamente refleja el orgullo, ¿verdad? El orgullo del rey, no aceptando su palabra, queriendo tomar a Elías, llevarlo, quizás tenerlo prisionero, no sé. Y aunque reconocían que Elías era un hombre de Dios, ¿verdad?, ellos no estaban dispuestos a respetarlo ni a temerlo, ¿verdad? Ese hombre de Dios, ¿no? Hombre de Dios, ¿verdad? Él es hombre de Dios, pero no importa, vamos, el rey quiere algo. El mismo rey tenía la mentalidad que él estaba sobre Dios mismo, ¿verdad? El rey dijo, bueno, yo soy el rey y yo tengo la autoridad. Y bueno, se reflejó cómo habló el jefe. Como decía, fueron consumidos por fuego. Está la palabra de Elías, por su orgullo, por su comportamiento, por su falta de respeto hacia Elías y hacia Dios. No tenía ningún respeto por la autoridad divina, ¿verdad? Refleja la situación en la que estaba el reino, no solamente el rey, todo el reino. Y te muestra, ¿verdad?, que había una gran lucha en el corazón de ellos, ¿verdad? Obviamente estaban ya a este punto, ¿verdad? Tantos reyes malos, ¿verdad? Tanta unión que tenían ya a ese punto con los paganos, ¿verdad? Con dioses paganos, adoptando toda esa idolatría, pues ya estaban como que, bueno, ¿cuál es el verdadero?
Jehová, son los dioses paganos, ¿verdad? ¿De verdad tenemos que obedecer a Dios o simplemente obedecemos al rey? ¿Qué hacemos? Estaba esa lucha, ¿verdad? En el corazón de ellos. No sabían en realidad a quién seguir, solamente estaban reflejando el mismo orgullo que tenía el rey. Eso era lo que los potenciaba, ¿verdad? Un corazón orgulloso, un corazón confundido también. Ya no sabían ni a quién servían. Y como vemos, ¿verdad? Ese corazón orgulloso cae bajo la mano poderosa de Dios, ¿verdad? Creían que tenían autoridad de algo, decirle desciende. Descendió algo, pero no descendió Elías. Y luego vemos, ¿verdad?, que continúa el orgullo del rey Ocosías, aún después, ¿verdad?, de saber qué pasó con su primer jefe y sus 50 soldados. Envía otro, pero ahora ¿qué dice? Cambia un poco las palabras, ¿verdad? ¿Qué le dice el jefe, el segundo jefe, a Elías? Y una pequeña diferencia. Desciende inmediatamente, ¿verdad? Ya no dice desciende, dice desciende inmediatamente. Una orden, ¿verdad? Pero ahora un poco más fuerte la orden. ¿Cambió el resultado? No, ¿verdad? El destino de ambos jefes fue el mismo, aunque el segundo quiso demostrar, no sé, más orgullo, más autoridad. No importaba, ambos fueron consumidos por fuego junto con sus soldados, ¿verdad? Es el juicio, ¿verdad?, que Dios siempre da al corazón enaltecido, al corazón soberbio. Son humillados, ¿verdad? Son aplastados por la mano de Dios. Versículos 13 al 15, aquí es donde vemos algo interesante pasar. Bueno, es muy interesante, ¿verdad? Puedo decirlo confundiéndolo, pero por lo menos vemos algo diferente. Versículos 13 al 15. ¿Quién sigue? Paul, ¿no puedes leer, por favor? 13 al 15. Volvió a enviar al tercer capitán de 50 con sus 50, y subiendo aquel tercer capitán de 50, se puso de rodillas delante de Elías y le rogó, diciendo: Varón de Dios, te ruego que sea el valor delante de mis ojos mi vida, y la vida de estos tus 50 siervos. He aquí, ha descendido fuego del cielo, y ha consumido a los dos primeros capitanes de 50 con sus 50. Sea estimada ahora mi vida delante de tus ojos. Entonces el ángel de Jehová dijo a Elías: Desciende con él, no tengas miedo de él. Y él se levantó y descendió con él, y decidió con él al rey. Muy diferente, ¿verdad? Este jefe, este tercer jefe que envió Ocosías, supo lo que pasó con los primeros dos jefes, entendió perfectamente que había una relación directa con el comportamiento y las palabras que le hablaron a Elías, con lo que les pasó. Dijo: no voy a hacer lo mismo, ya sé que este es varón de Dios, ya sé que Dios es poderoso, si le hago caso al rey voy a acabar igual que los primeros dos jefes. Así que en ningún momento vemos ninguna orden, ¿verdad? El jefe no le dio ninguna orden a Elías, no le dijo desciende, no le dio órdenes. Lo que hizo fue pedir misericordia, ¿verdad? El versículo, vemos que hasta se postró de rodillas, ¿verdad? En el versículo 13. Ese hombre de Dios: le ruego que mi vida y la vida de estos 50 siervos suyos sean de valor ante sus ojos, ¿verdad? En otras palabras, por favor, no me mates. No me mates, solamente estamos cumpliendo órdenes del rey. Sabemos qué pasó con los primeros dos jefes. Tú eres el hombre de Dios, por favor no me mates. Aquí es donde vemos el cambio, ¿verdad? El clímax del capítulo.
El rey envía a otro jefe con sus 50, pero en vez de tomar la misma actitud que los primeros dos jefes de orgullo, todo lo contrario, ¿verdad? Se humilla, se hincó, se puso de rodillas, rogó por la vida de él, y no solamente de él, sino también de sus soldados, ¿verdad? De sus 50 soldados, y un gran contraste vemos ahí, ¿verdad? Entre el tercer jefe y los primeros dos. De alguna manera, ¿verdad? Supo este jefe lo que pasó con los primeros dos y no cometió el mismo error de ser altivo, de ser soberbio. Fue humilde, reconoció la autoridad divina de Dios, reconoció la autoridad que Dios le había dado a Elías y no cometió el mismo error. Y por hacer esto, ¿verdad? Dios demostró misericordia de ese jefe, no fue consumido por fuego como los primeros dios y no tuvo que decirle a Elías. Elías fue con él, vamos con el rey. Versículos 16 al 18. Ya, por favor. Segunda de Reyes 1, 16 al 18. Puesto que has actuado así, ya no te levantarás de tu lecho de enfermo, sino que morirás sin duda alguna. Así fue como murió el rey según la palabra que el Señor había anunciado por medio de Elías, como Ocosias no llegó a tener hijos, cuando sucedió en el trono. Esta aconteció en el segundo año de Jorán, hijo de Josafat, y rey de Judá. Los acontecimientos del reinado de Ocosias están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Gracias. Finalmente, ¿verdad? Llega Elías, finalmente Ocosías escucha el mensaje por boca de Elías personalmente. No cambia el mensaje es el mismo, no le movió, no le cambió un poco Elías solamente porque estaba en presencia del rey. No cambió nada, ¿verdad? Dio el mismo mensaje, le dijo: tú tenías la oportunidad de consultar a Dios, preferiste consultar a Baal, por tanto vas a morir. La palabra de Dios, ¿verdad?, no nos dice que hubo alguna clase de arrepentimiento. Ya hemos leído los últimos versículos, ¿verdad? No se nos relata por lo menos que Ocosías siquiera reaccionó, ¿verdad?, que se sintió mal, que trató de arrepentirse. No vemos nada de parte del rey, como lo vimos con el tercer jefe que envió, ¿verdad? Dijo: no, ya vi suficiente advertencia, ya con eso tengo suficiente. Ocosías no, ¿verdad?, aún estando en su lecho de muerte, después de ver lo que le pasó a sus jefes, después de ver que el mensaje no cambió, que venía de un hombre que sabía que hablaba de parte de Dios, no vemos que se arrepintió aún estando en su lecho de muerte. Es triste, ¿verdad? Es triste. No solo Ocosías, hubo muchos reyes así. Hubo reyes que se arrepintieron aún después de haber hecho muchas cosas malas, después de que Dios los humilló, pero este no es uno de ellos, ¿verdad? No se nos dice nunca que se arrepintió. Es triste como muchos mueren sin arrepentirse, ¿verdad? Manteniendo el corazón duro con el orgullo. Y así como Dios dijo por parte de Elías, así como lo sentenció, así pasó. Murió Ocosías, no se recuperó de esa enfermedad o de esa herida, de su caída. Murió y solamente confirma que Dios cumple su palabra, que Elías efectivamente hablaba de parte de Dios, no cambió nada. Simplemente, ¿verdad?, se sigue cumpliendo la palabra de Dios. Aún los reyes, ¿verdad?, no pueden hacer nada para cambiarla. Y luego vemos que aquí está otra vez la línea del tiempo, creo que lo marcó, ahí está. Asume el trono Joram, ¿verdad? No duró mucho Ocosías, un año lo mucho, a lo mejor ni un año. Murió
un rey. Y Ocosías no tenía hijos, así que tomó su lugar Joram, su hermano, hijo también de Acab. Y se pone un poco confuso, ¿verdad? Porque aquí también están reinando los dos. Bueno, por lo que vemos en varios capítulos, y lo vamos a ver más detallado también en Crónicas, se nos relata, ¿verdad?, que están gobernando los dos en Judá, tanto padre como hijo, Josafat y Joram. ¿Cómo se llama? Ese me olvidó el término que tiene cuando están reinando padre e hijo juntos, pero un poco confuso porque están reinando dos Joram. ¿Cuál? Bueno, sí nos dice la Biblia, pero a veces está un poco confuso. El caso es que nos estamos enfocando en Israel, el reino del norte. Murió Ocosías, tomó su lugar Joram, tomó las riendas ahora de Israel. Así tan rápido, ¿verdad?, como inició la historia de este rey, así terminó. No pasó nada, ¿verdad? Solamente se rebeló Moab. El pueblo no fue impactado para bien en ninguna manera, ¿verdad? No se hizo nada bueno. La situación espiritual del pueblo no mejoró, no hubo impacto de parte de este rey, no hizo nada para mejorar a su pueblo. Solamente duró un año reinando, a lo mucho, y murió. Fue breve e insignificante espiritualmente hablando el reinado de Ocosías. El punto, ¿verdad?, es que no solamente en la historia bíblica, ¿verdad?, hoy en día, en cualquier entorno, hagamos lo que hagamos, ¿verdad?, popularmente o en la iglesia también, una vida sin Dios deja poco legado, ¿verdad? No impacta mucho una vida sin Dios si no impactamos en las personas espiritualmente. No dejamos mucho legado, no hay mucho de qué hablar, ¿verdad? Ocosías lo conocimos aquí en el capítulo 1 y ya para el capítulo 2 ya se acabó. No era necesario, ¿verdad?, hablar más porque no hubo impacto espiritual de parte de este hombre. Algo que decir en cuanto a este capítulo 1 antes de terminar con las, ¿cómo le llaman?, las aplicaciones, viviendo el texto, antes de llegar al libro del texto. Cosillas, hay cosillas. Bueno, primera es que hay solamente un camino, ¿verdad? Ocosías, en el momento que se cayó por esa ventana, en el momento que se hirió, que quedó enfermo, tuvo dos caminos, ¿verdad? Puedo tomar dos decisiones. Consulto a Dios, a Jehová, al verdadero Dios de Israel, que sé que ha hecho milagro tras milagro, que ha ayudado al reino, ¿verdad?, que le dio sentencia a mi propio padre, aún a sabiendas, ¿verdad?, que me van a reprender porque no he hecho nada bien. O voy con Baal, ¿verdad?, y consulto a Baal, que sé que aunque me mientan, me van a decir algo que me hace sentir bien. Tomo la segunda, consulto a Baal, ¿verdad?, no le fue nada bien porque aún así Dios intervino por su idolatría y demostró, ¿verdad?, al final de cuentas, que solamente hay un camino. Efectivamente, las palabras que habló Dios así se cumplieron. Solamente hay un camino. Es lo mismo con nosotros. A lo mejor no lo notamos mucho en momentos de felicidad, en momentos de prosperidad, ¿verdad?, pero cuando hay momentos difíciles en nuestras vidas, cuando nos suceden tragedias, cuando estamos en momentos de debilidad, ¿verdad?, siempre tenemos opciones, ¿verdad? Siempre tenemos dos opciones. Tenemos la opción en qué o en quién poner nuestra fe, y la verdad es que a veces no es la más fácil, ¿verdad? A veces no es la más fácil, a veces no es la que más nos gusta personalmente, pero siempre es la correcta, ¿verdad? Confiar en Dios es el único camino. Los humildes, ¿verdad?, recibirán la misericordia de Dios. Lo vimos con el tercer jefe que envió Ocosías. Los primeros dos fueron arrogantes, tratando de ejercer su autoridad sobre el hombre de Dios, sobre Dios mismo. No acabó nada bien.
fueron muertos ahí mismo. Pero el tercero encontró misericordia, ¿verdad? No solamente encontró misericordia, no solamente preservó su vida y la de los suyos, sino que consiguió que Elías fuera con él, ¿verdad? También quedó bien delante del rey. Pero es algo que se nos dificulta mucho, ¿verdad? ¿Cuántas veces no hemos sido ese primero o aún el segundo jefe, ¿verdad? ¿Cuántas veces no hemos sido? ¿Cuántas veces no seguimos siendo esos dos primeros jefes? ¿Cuántas veces no somos Josías, ¿verdad? La idea de humildad se nos dificulta mucho en todo, en cualquier ámbito, en el trabajo, en la escuela, en la iglesia. Se nos dificulta dejar el orgullo, se nos dificulta hacer a un lado lo que yo quiero y lo que yo creo, ¿verdad? Para humillarnos delante de Dios o delante de otros. Y cuando llegue el momento del juicio, ¿verdad? Tenemos que ser honestos. Vamos a necesitar todos la misericordia de Dios. La misericordia se le promete a los humildes y todos vamos a necesitar la misericordia el día del juicio. Así que debemos orar para desarrollar, para mantener un espíritu de humildad, para acordarnos, ¿verdad? Que tenemos que humillarnos delante de Dios. Y si no nos humillamos, bueno, va a pasar lo mismo que pasó con Josías, con los primeros jefes, ¿verdad? Dios se va a encargar de humillarnos a todos si no nos humillamos. Es cuestión de tiempo, tristemente. Josías oyó la sentencia de Dios, repetida muchas veces. No cambió nada. No seamos como Josías. Y por último, ¿verdad? Es que desde el principio hasta el fin se sigue cumpliendo la palabra de Dios. No va a cambiar nada. La palabra, la sentencia por boca de Elías al rey no cambió cuando estaba lejos, no cambió cuando estaba cerca, cuando estaba delante del rey, cuando lo vio en su lecho de muerte no cambió. Y así efectivamente. Sí. Algo que agregar antes de terminar. No, todo bien. Sí. Bueno, aquí terminamos.